todos bienvenidos a un nuevo ASMR leyendo El fantasma de Canterville de Oscar Wilde, capítulo 1. Cuando Mr. Hiram P. Otis, el ministro de América, compró Canterville Chase, todo el mundo le dijo que cometía una gran necedad porque la finca estaba embrujada. Hasta el mismo Lord Canterville, como hombre de la más escrupulosa honradez, se creyó en el deber de participárselo a Mr. Otis cuando llegaron a discutir las condiciones. Nosotros mismos, dijo Lord Canterville, nos hemos resistido en absoluto a vivir en ese sitio desde la época en que mi tía abuela, la duquesa de Bolton, tuvo un desmayo del que nunca se repuso por completo, motivado por el espanto que experimentó al sentir que dos manos de esqueleto se posaban sobre sus hombros, estando vistiéndose para cenar. Me creo en el deber de decirle, Mr. Otis, que el fantasma ha sido visto por varios miembros de mi familia que viven actualmente, así como el rector de la parroquia, el reverendo Augusto Dampier, agregado del King's College de Oxford. Después del trágico accidente ocurrido a la duquesa, ninguna de las doncellas quiso quedarse en casa y Lady Canterville no pudo ya conciliar el sueño a causa de los ruidos misteriosos que llegaban del corredor y de la biblioteca. Mi lord, respondió el ministro, adquiriré el inmueble y el fantasma bajo inventario. Llego de un país moderno en el que podemos tener todo cuanto el dinero es capaz de proporcionar y esos mozos nuestros, jóvenes y avispados, que recorren de parte a parte el viejo continente, que se llevan los mejores actores de ustedes y sus mejores primadonas. Estoy seguro de que si queda todavía un verdadero fantasma en Europa, vendrá a buscarlo enseguida para colocarlo en uno de nuestros museos públicos o para pasearle por los caminos como un fenómeno. El fantasma existe, me lo temo, dijo Lord Canterville sonriendo, aunque quizás se resiste a las ofertas de los intrépidos empresarios de ustedes. Hace más de 3 siglos que se le conoce, data con precisión de 1574 y no deja de mostrarse nunca, como está a punto de ocurrir alguna defunción en la familia. Los médicos de cabecera hacen lo mismo, Lord Canterville. Amigo mío, un fantasma no puede existir y no creo que las leyes de la naturaleza admitan excepciones en favor de la aristocracia inglesa. Realmente son ustedes muy naturales en América, dijo Lord Canterville, que no acababa de comprender la última observación de Mr. Otis. Ahora bien, si le gusta a usted tener un fantasma en casa, mejor que mejor. Acuérdese únicamente que yo le previne. Algunas semanas después se cerró el trato y a fines de estación el ministro y su familia emprendieron el viaje a Canterville. Mr. Otis, que con el nombre de Miss Lucrecia R. Tappan de la calle West 52 había sido una ilustre beldad de Nueva York, era
Mistress Otis no cayó nunca en ese error. Tenía una naturaleza magnífica y una abundancia extraordinaria de vitalidad. A decir verdad, era completamente inglesa bajo muchos aspectos y hubiese podido citársela en buena lid para sorprender la tesis de que lo tenemos todo en común con América hoy día, excepto la lengua, como este supone. Su hijo mayor, bautizado con el nombre de Washington por sus padres en un momento de patriotismo que él no cesaba de lamentar, era un muchacho rubio de bastante buena figura que se había erigido en candidato a la diplomacia, dirigiendo un cotillón en el casino de Newport durante 3 temporadas seguidas. Aún en Londres pasaba por ser bailarín excepcional. Sus únicas debilidades eran las gardenias y la patria. Aparte de eso, era perfectamente sensato. Miss Virginia Otis era una muchachita de 15 años, esbelta y graciosa como un cervatillo, con un bonito aire de despreocupación en sus grandes ojos azules. Era una amazona maravillosa y sobre su pony derrotó una vez en carreras al viejo Lord Bilton, dando 2 veces la vuelta al parque, ganándole por caballo y medio, precisamente frente a la estatua de Aquiles, lo cual provocó un entusiasmo tan delirante en el joven duque de Cheshire que la propuso acto continuo el matrimonio, y sus tutores tuvieron que expedirle aquella misma noche a Elton bañado en lágrimas. Después de Virginia venían 2 gemelos conocidos de ordinario con el nombre de Estrella y Bandas, porque se les encontraba siempre ostentándolas. Eran unos niños encantadores y con el ministro los únicos verdaderos republicanos de la familia. Como Canterville Chase está a 7 millas de Ascot, la estación más próxima, Mr. Otis telegrafió que fueran a buscarle en coche descubierto y emprendieron la marcha en medio de la mayor alegría. Era una noche encantadora de julio en que el aire estaba aromado de olor a pinos. De cuando en cuando oíase a una paloma arrullándose con su voz más dulce, o entreveíanse entre la maraña y el frufru de los helechos la pechuga de oro bruñido de algún faisán. Ligeras ardillas los espiaban desde lo alto de las hayas a su paso. Los conejos corrían como exhalaciones a través de los matorrales o sobre los collados herbosos, levantando su rabo blanco. Sin embargo, no bien entraron en la avenida de Canterville Chase, el cielo se cubrió repentinamente de nubes. Un extraño silencio pareció invadir toda la atmósfera. Una gran bandada de cornejas cruzó calladamente por encima de sus cabezas, y antes de que bajasen a la casa ya habían caído algunas gotas. En los escalones se hallaban para recibirles unas viejas pulcramente vestidas de seda negra con cofia de delantal blanco. Eran Mistress Whitney, el ama de gobierno, que Mistress Otis, a vivos requerimientos de
conservar en su puesto. Hizo una profunda reverencia a la familia cuando echaron pie a tierra y dijo con un singular acento de los buenos tiempos antiguos: les doy la bienvenida a Canterville Chase. Le siguieron atravesando un hermoso hall de estilo Tudor hasta la biblioteca, largo salón espacioso que terminaba en un ancho ventanal acristalado. Estaba preparado el té. Luego, una vez que se quitaron los trajes de viaje, sentáronse todos y se pusieron a curiosear en torno suyo mientras Mistress Oni iba de un lado para el otro. De pronto la mirada de Mistress Otis cayó sobre una mancha de un rojo oscuro que había sobre el pavimento, precisamente al lado de la chimenea, y sin darse cuenta de sus palabras dijo a Mistress Oni: veo que ha vertido algo en ese sitio. Sí, señora, contestó Mistress Oni en voz baja, ahí se ha vertido sangre. Espantoso, exclamó Mistress Otis. No quiero manchas de sangre en un salón. Es preciso quitar eso inmediatamente. La vieja sonrió. Con la misma voz baja y misteriosa respondió: es sangre de Lady Leonor de Canterville, que fue muerta en ese mismo sitio por su propio marido, Sir Simon de Canterville, en 1565. Sir Simon la sobrevivió 9 años, desapareciendo de repente en circunstancias misteriosas. Su cuerpo no se encontró nunca, pero su alma culpable sigue embrujando la casa. La mancha de sangre ha sido muy admirada por los turistas y por otras personas, pero quitarla imposible. Todo eso son tonterías, exclamó Washington Otis. El producto quitamanchas, el limpiador incomparable del campeón Pinkerton, hará desaparecer eso en un abrir y cerrar de ojos. Y antes de que el ama de gobierno, aterrada, pudiera intervenir, ya se había arrodillado y frotaba vivamente el entarimado con una barrita de una sustancia parecida al cosmético negro. A los pocos instantes la mancha había desaparecido sin dejar rastro. Ya sabía yo que el Pinkerton lo borraría, exclamó en tono triunfal, paseando una mirada circular sobre su familia llena de admiración. Pero apenas había pronunciado esas palabras cuando un relámpago formidable iluminó la estancia sombría y el retumbar del trueno levantó a todos menos a Mistress Oni, que se desmayó. ¡Qué clima más atroz!, dijo tranquilamente el ministro, encendiendo un largo veguero. Creo que el país de los abuelos está tan lleno de gente que no hay buen tiempo bastante para todo el mundo. Siempre opiné que lo mejor que pueden hacer los ingleses es emigrar. Querido Hiram, replicó Mistress Otis, ¿qué podemos hacer con una mujer que se desmaya? Descontaremos eso de su salario en caja, así no se volverá a desmayar. En efecto, Mistress Oni no tardó en volver en sí. Sin embargo, veíase que estaba conmovida hondamente y con voz solemne advirtió a Mistress Otis que debía para esperarse algún disgusto en la casa. Señores, he visto con mis propios ojos algunas cosas que pondrían los pelos de punta a cualquier cristiano, y durante noches y noches no he podido
pegar los ojos a causa de los hechos terribles que pasaban, a pesar de lo cual Mr. Otis y su esposa aseguraron vivamente a la buena mujer que no tenían miedo ninguno de los fantasmas. La vieja ama de llaves, después de haber impetrado la bendición de la providencia sobre sus nuevos amos y de arreglárselas para que le aumentasen el salario, se retiró a su habitación renqueando. Terminamos este capítulo. Quiero comentar que son pocos capítulos. A ver, aquí pone índice. Este será el índice. Capítulo 2. El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Vamos a ver, es cortito también. La tempestad se desencadenó durante toda la noche, pero no produjo nada extraño. Al día siguiente, por la mañana, cuando bajaron a almorzar, encontraron de nuevo la terrible mancha sobre el entarimado. No creo que tenga la culpa el quitamanchas, dijo Washington, pues lo he ensayado sobre toda clase de manchas debe de ser cosa del fantasma. En consecuencia borró la mancha después de frotar un poco. Al otro día por la mañana había reaparecido y sin embargo la biblioteca permanecía cerrada la noche anterior, llevándose la llave Mistress Otis. Desde entonces la familia empezó a interesarse por aquello. Mr. Otis se hallaba a punto de creer que había estado demasiado dogmático, negando la existencia de los fantasmas. Mr. Otis expresó su intención de afiliarse a la Sociedad Psíquica y Washington preparó una larga carta a Mr. Meyer y Podmone, basada en la persistencia de las manchas de sangre cuando provienen de un crimen. Aquella noche disipó todas las dudas sobre la existencia objetiva de los fantasmas. La familia había aprovechado la frescura de la tarde para dar un paseo en coche. Regresaron a las 9 tomando una ligera cena. La conversación no recayó ni en un momento sobre los fantasmas, de manera que faltaban hasta las condiciones más elementales de espera y de receptibilidad que preceden tan a menudo a los fenómenos psíquicos. Los asuntos que discutieron, por lo que luego he sabido por Mistress Otis, fueron simplemente los habituales en la conversación de los americanos cultos que pertenecen a las clases elevadas, como por ejemplo la inmensa superioridad de Miss Heine Davenport sobre Sarah Bernhardt. Como actriz, la dificultad para encontrar maíz verde, galletas de trigo, sarraceno, aún en las mejores casas inglesas, la importancia de Boston en el desenvolvimiento del alma universal, las ventajas del sistema que consiste en anotar los equipajes de los viajeros y la dulzura del acento neoyorquino comparado con el dejo de Londres. No se trató para nada de lo sobrenatural, no se hizo ni la menor alusión indirecta a Sir Simon de Canterville. A las 11 la familia se retiró. A las 12:30 estaban apagadas todas
Otis se puso las patillas, tomó un frasquito alargado de su tocador, abrió la puerta y vio frente a él en el pálido claro de la luna un viejo de aspecto terrible. Sus ojos parecían carbones encendidos, una larga cabellera gris caía en mechones revueltos sobre sus hombros. Sus ropas de cortes antiguado estaban manchadas y en jirones de sus muñecas y de sus tobillos colgaban unas pesadas cadenas y unos grilletes herrumbrosos. Mi distinguido señor, dijo Mr. Otis, permítame que le ruegue vivamente que se engrase esas cadenas. Le he traído para ello una botella de engrasador. Daminisol de Juan. Dicen que una sola untura es eficacísima y en la etiqueta hay varios certificados de nuestros teólogos más ilustres que dan fe de ello. Voy a dejárselas aquí al lado de las mecedoras y tendré un verdadero placer en proporcionarle más si así lo desea. Dicho lo cual, el ministro de los Estados Unidos dejó el frasquito sobre una mesa de mármol, cerró la puerta y se volvió a meter en la cama. El fantasma de Canterville permaneció algunos minutos inmóvil de indignación. Después tiró lleno de rabia el frasquito contra el suelo encerado y huyó por el corredor lanzando gruñidos cavernosos y despidiendo una extraña luz verde. Sin embargo, cuando llegaba a la gran escalera de roble se abrió de repente una puerta. Aparecieron dos siluetas infantiles vestidas de blanco y una voluminosa almohada le rozó la cabeza. Evidentemente no había tiempo que perder, así es que, utilizando como medio de fuga la cuarta dimensión del espacio, se desvaneció a través del estuco y la casa recobró su tranquilidad. Llegado a un cuartito secreto del ala izquierda, se adosó a un rayo de luna para tomar aliento y se puso a reflexionar para darse cuenta de su situación. Jamás en toda su brillante carrera que duraba ya 300 años seguidos fue injuriado tan groseramente. Se acordó de la duquesa viuda, en quien provocó una crisis de terror, estando mirándose al espejo, cubierta de brillantes y de encajes, de las 4 doncellas a quienes había enloquecido, produciéndoles convulsiones histéricas, solo con hacerlas visajes entre las cortinas de una de las habitaciones destinadas a invitados del rector de la parroquia, cuya vela apagó de un soplo cuando volvía el buen señor de la biblioteca a una hora avanzada y que desde entonces se convirtió en mártir de todas clases de alteraciones nerviosas de la vieja señora de Tremouille.
voz hundida en la garganta, viéndose obligado a confesar que por medio de aquella carta había timado la suma de 10.000 libras a Carlos Voss en casa de Crockford, y juraba que aquella carta se la hizo tragar el fantasma. Todas sus grandes hazañas le volvían a la mente. Vio desfilar el mayordomo, que desapareció después de haber visto eso. Una mano verde tamborilear sobre los cristales de la bella Lady de Streatfield, condenada a llevar alrededor del cuello un collar de terciopelo negro para tapar la señal de 5 dedos impresos como un hierro candente sobre su blanca piel, y que terminó por ahogarse en el vivero que había al extremo de la avenida Real. Y lleno del entusiasmo ególatra del verdadero artista, pasó revista a sus creaciones más célebres. Se dedicó una amarga sonrisa al evocar su última aparición en el papel de Rubén el Rojo, o el Rorro estrangulado, su debut en el Given, el vampiro flaco del páramo de Bedley, y el furor que causó una tarde encantadora de junio solo con jugar a los bolos con sus propios huesos sobre el campo de hierbas de Launderies. Y todo para que los miserables americanos le ofrecieran el engrasador marca Sol Levante y le tirasen almohadas a la cabeza. Era realmente intolerable. Además, la historia nos enseña que jamás fue tratado ningún fantasma de aquella manera. Llegó a la conclusión de que era preciso tomarse la revancha y permaneció hasta el amanecer en actitud de profunda meditación. Bueno amigos, terminamos